Capítulo 183. El nuevo miembro de la Liga. El sonido abrupto e invasivo de un teléfono celular rompió el silencio persistente como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. Gilan metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, echando un vistazo rápido a la pantalla antes de responder. Sus ojos oscuros se posaron en Kurohiri, la petición tácita se reflejaba claramente en su mirada. Kurohiri asintió y se alejó del grupo cuando su don se activó, deformando el aire a su alrededor y convirtiéndolo en un remolino morado. El portal zumbó con energía, creando un zumbido inquietante que resonó por toda la habitación. La tensión aumentó mientras los villanos observaban el portal, sin saber qué estaba a punto de surgir. Unos momentos después, un agente de Gilan entró en escena, con un joven pisándole los talones. El adolescente era alto, de complexión delgada que hablaba de los estirones de la adolescencia y de la promesa de un mayor desarrollo muscular. Su piel era del color de la miel, un cálido marrón dorado que contrastaba marcadamente con su pelo negro azabache. Era una mata despeinada que le caía sobre los vibrantes ojos verdes, de un tono tan vivo que parecía brillar en la tenue luz de la guarida. Su rostro era una imagen de contrastes. Rasgos juveniles acentuados por la arrogancia que se reflejaba en sus pómulos altos y el brillo peligroso de sus ojos. Su sonrisa era un encanto perfectamente ensayado, todos dientes blancos y confianza. Le daba un encanto carismático, pero debajo de él se escondía un atisbo de amenaza. El aura que lo rodeaba era como un resorte en espiral, la tensión zumbaba bajo una capa de alegre audacia. Todos. Empezó Gilan, sin apartar la mirada del recién llegado. Este es Akio. Hola. Dijo Akio con voz suave, como una piedra pulida, fría e innegablemente dura. Tenía el tono de la soltura practicada, que ocultaba los matices peligrosos. He oído que necesitas manos más capaces. Continuó, mientras sus ojos verdes recorrían la habitación y observaban los rostros atónitos de los villanos presentes. Se permitió esbozar una pequeña sonrisa cómplice. ¿Y quién te ha dicho eso, muchacho? Espetó Shigaraki, con la voz cargada de sospecha. Sus ojos rojos se clavaron en Akio, tratando de calibrar las intenciones detrás de esa sonrisa petulante. Gilan interrumpió a Akio antes de que pudiera responder. Akio posee una peculiaridad única que le permite absorber y convertir energía. Absorbe energía cinética y la usa para mejorar su velocidad o fuerza, absorbe energía térmica para manipular el fuego o resistir el frío, y puede convertir la energía eléctrica absorbida en poderosas descargas eléctricas o usarla para mejorar sus reflejos. Hubo silencio mientras los villanos asimilaban esta información, sus miradas se posaron en Akio con una nueva comprensión. Sus capacidades podrían cambiar el juego, un activo poderoso en su inminente batalla contra el Ejército de Liberación de Meta. Pero todavía estaban cautelosos. ¿Era demasiado bueno para ser verdad? El recuerdo del caos provocado por un adolescente similar en la plaza de la ciudad inundó sus mentes. Justice Bringer, el símbolo de la justicia y la esperanza para la ciudad, yacía muerto a los pies de un niño no mayor que su nuevo recluta. Su don de absorción y conversión de energía lo convirtió en un equipo de demolición de un solo hombre. La escena se repitió en sus mentes con gran detalle. La ciudad en caos, los edificios reducidos a escombros y el cuerpo sin vida del amado héroe de la ciudad tendido en el suelo lleno de escombros. El chico había sido despiadado, sus ojos no reflejaban ningún remordimiento ni miedo. Había sido una clara demostración de poder, una que había sacudido la ciudad hasta sus cimientos. La apariencia del chico era extrañamente similar a la de Akio, sus peculiaridades eran idénticas. El hecho les provocó un escalofrío en la columna vertebral. Una risa oscura estalló en Tabi, rompiendo el silencio que se cernía sobre ellos. Entonces, ¿tú eres el que mató a Justice Bringer, eh? Su voz estaba teñida de diversión, aunque sus ojos tenían una mirada endurecida. Los demás lo fulminaron con la mirada, pero él pareció ignorarlas. Akio miró a Tabi a los ojos y la comisura de sus labios se curvó en una pequeña sonrisa. Si me preguntas si lo maté. Comenzó, con un tono divertido evidente. Entonces la respuesta sería sí. Un silencio atónito siguió a la admisión de Akio, los villanos intercambiaron miradas inquietas. La pura audacia de la confesión los había dejado sin palabras. Stein fue el primero en romper el silencio, su voz era un gruñido bajo. Tomaste una vida sin una causa justa. La justicia es subjetiva. Replicó Akio encogiéndose de hombros con indiferencia. Lo que uno puede percibir como justicia, otro puede verlo como opresión. Yo simplemente eliminé un obstáculo.
Solo eres un niño, murmuró Davi, con una extraña mezcla de respeto y disgusto en su voz. A pesar de la gravedad de las acciones de Akio, no podía negar la fuerza que poseía el chico. Era un poder terriblemente prometedor, que tenía potencial tanto para la destrucción como para la protección. Shigaraki se reclinó en su silla, sin apartar la mirada de Akio. ¿Y por qué? Comenzó, con un dejo de curiosidad en la voz. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La respuesta de Akio fue una locura. Se rió y el sonido resonó por toda la sala, haciendo que todos se pusieran tensos. La libertad, mis queridos caballeros, es algo terrible, terrible. Comenzó, con su voz llena de burla consciente. Sus ojos verdes brillaron en la penumbra, con un brillo travieso bailando en su interior. ¿Cómo es eso? Preguntó Shigaraki inclinándose hacia adelante. Su voz tenía un matiz de curiosidad y escepticismo. La libertad es lo que buscamos. La libertad es caos, Shigaraki. Dijo Akio, sonriendo ampliamente. La libertad es destrucción. La libertad es anarquía. Es la voluntad de romper las reglas, de desafiar el status quo. Es la audacia de rebelarse contra los poderes establecidos. Es el derecho a hacer lo que a uno le plazca, sin importar las consecuencias. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada dura y determinada. La libertad, señores. Continuó, con la voz cada vez más oscura. Es malvada. Pero por eso la amo. Por eso estoy aquí. Porque soy una criatura de libertad. Y por eso, según mi propia lógica, soy malvado. Lo dices como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Dijo Stein con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. Orgullo por semejante corrupción moral. Lo digo como es. Interrumpió Akio, con una chispa de desafío en los ojos. El orgullo no tiene nada que ver. Es un hecho. Soy quien soy. ¿Y por qué elegiste ser malvado? Preguntó Kurohiri, con voz tranquila a pesar de la tensión en la habitación. Akio se encogió de hombros y una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. Porque el mal se divierte más. Davi soltó una risita, un sonido áspero y chirriante. Así que el chico tiene sentido del humor. Comentó con un tono sarcástico. Pero había un toque de diversión en sus ojos, una extraña especie de respeto por la audacia de Akio. Gilan, sin embargo, permaneció en silencio, observando a Akio con atención. Estudió al hombre más joven, la postura decidida de sus hombros, la manera segura, casi arrogante en que se comportaba. La forma en que sus ojos verdes brillaban con desafíos tácitos y secretos ocultos. Vio potencial en Akio, crudo y sin refinar, pero también un abandono temerario que podía ser una desventaja. Eres joven, Akio. Dijo Gilan finalmente, con voz baja y severa. Joven y arrogante. Crees que puedes hacer cualquier cosa gracias a tu don. Pero estás equivocado. El poder no te hace invencible. No te convierte en un dios. El poder, en las manos adecuadas, puede cambiar el mundo. Replicó Akio, mirando a Gilan con una intensidad ardiente. ¿Y quién puede decir que mis manos no son las adecuadas? Eso lo decidiremos nosotros. Respondió Shigaraki, recostándose en su silla. Entrecerró los ojos rojos y estudió a Akio con una mirada escrutadora. Y te estaremos vigilando, muchacho. La sonrisa de Akio se amplió ante el desafío. Estoy deseando que llegue. La sala volvió a quedar en silencio y la tensión persistía como una amenaza no expresada. Los villanos observaban a Akio con miradas llenas de sospecha y cautela. Pero, debajo de todo eso, había una chispa de curiosidad, un débil rayo de esperanza. Akio era un personaje impredecible, una fuerza impredecible. Pero tal vez, solo tal vez, él podría ser el factor decisivo que necesitaban. Capítulo 184. Evolución. Mokami estaba tan desprovisto de muebles y minimalista como lo había estado durante las inspecciones iniciales de la habitación. La ausencia de desorden se interrumpía solo por un simple futón donde dormía. Por un momento, se quedó quieto, absorbiendo la paz y la tranquilidad de su santuario, como lo había hecho incontables veces antes. Sin embargo, esta noche era diferente. Los restos de la vitalidad de la noche persistían en su mente, infundiendo el aire con risas no dichas, historias y una innegable sensación de parentesco que su austera habitación no había presenciado anteriormente. ¿Por qué nos has reunido aquí, Moka-chan? Preguntó Mina con curiosidad brillando en sus ojos. Sus labios se curvaron en una cálida sonrisa mientras respondía. Quiero mostrarte mi laboratorio.
Espera, ¿no se supone que eso está debajo de tu casa? Soltó Toru, tapándose inmediatamente la boca con una mano, aparentemente arrepentida de revelar algo que no debía. Mokami soltó una carcajada. Está bien, Toru-chan. Confío en cada una de ustedes aquí. Todas son partes importantes de mi vida. Pero, ¿cómo llegaremos allí sin salir del recinto escolar? Preguntó Toru, con el ceño fruncido por la confusión. Por un momento, la habitación quedó envuelta en silencio antes de que una transformación repentina comenzara a tomar forma. Una sección oscura de la pared se abrió sin costuras, revelando una escalera casi camuflada dentro del diseño minimalista de la habitación. En sintonía con la estética de la habitación, las escaleras los invitaban a bajar a una parte hasta entonces inexplorada de la esfera personal de Mokami. Sin pensarlo dos veces, Mokami tomó la delantera y las chicas lo siguieron. Momo se quedó a su lado con aire majestuoso. Su mano rozó ligeramente la pared mientras descendía y los ecos de sus pasos firmes pero silenciosos llenaron el espacio tranquilo. Su compostura no se vio afectada por el cambio de escenario. Al llegar a la base de la escalera, se encontraron con un espacio que contrastaba marcadamente con el espíritu minimalista del piso superior. Este era el santuario de Mokami, un espejo de sus intereses personales. Una pared adornada con artefactos de artes marciales, una variedad de instrumentos musicales y una amplia zona de entrenamiento. A pesar de los vívidos toques personales, la habitación conservaba un aura de serenidad, un testimonio de la personalidad de Mokami. La energía en la sala cambió a medida que todos observaban el entorno. Toru se acercó a Mina, con los ojos muy abiertos por la admiración, mientras que Pongi miró a Mokami y Momo, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y admiración. Era un testimonio de la compleja personalidad del hombre al que todos habían llegado a admirar y querer. ¿Construiste otro laboratorio debajo de nuestros dormitorios?, preguntó Mina, con incredulidad en su voz mientras miraba boquiabierta el túnel revelado. Mokami sacudió la cabeza y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No, esto. Señaló el sistema de transporte oculto. Es solo un pasaje que conecta con mi laboratorio real, debajo de mi casa. Caminó hacia adelante, guiándolos hacia el solitario vagón de tren. Las paredes del túnel estaban construidas con una mezcla única de metales, una representación impresionante de su peculiaridad de creación. La longitud del túnel se extendía hacia la oscuridad, un abismo que albergaba la promesa de secretos aún por descubrir. Era un símbolo del potencial e intelecto ilimitados de Mokami. Mokami, siempre caballero, extendió la mano para ayudar a Momo a subir al vagón del tren. Las chicas intercambiaron miradas de sorpresa antes de seguir su ejemplo, y sus charlas y risas llenaron el túnel, que hasta entonces había estado en silencio. Tengo que admitirlo, esto es más genial de lo que jamás imaginé, murmuró Mina, rompiendo el silencio atónito. Mokami se rió entre dientes, un sonido suave que resonó en todo el espacio cerrado. Pongi inclinó la cabeza y la curiosidad brilló en sus ojos. ¿Tú creaste todo esto? En cierto modo, respondió Mokami crípticamente, sentándose al lado de Momo. Las chicas, visiblemente emocionadas, charlaban animadamente mientras el vagón del tren iniciaba su viaje hacia el laboratorio oculto. El aire estaba impregnado de una mezcla de emoción, curiosidad y la emoción compartida de una aventura. ¿Por qué vamos a tu laboratorio, Moka-chan? La voz de Mina atravesó la charla, su mirada curiosa estaba fija en Mokami. Mokami respondió con una sonrisa críptica. Ya lo verás cuando lleguemos. Mientras tanto, Toru compartía su fascinante experiencia con Ikari, la asistente de inteligencia artificial que Mokami había creado para ella. Mokami diseñó a Ikari para que pudiera ayudarme en mis estudios. Implantó un chip en mi cerebro, lo que me permitió comunicarme directamente con ella. Me ayudó mucho con mis tareas escolares y también con el entrenamiento, afirmó, con un entusiasmo evidente en su voz. Las chicas escucharon atentamente, visiblemente impresionadas. «Wow, Toru-chan, eso es increíble. No puedo creer que Mokami haya hecho eso», exclamó Pongi, con los ojos muy abiertos por el asombro. Durante todo esto, Momo permaneció en silencio, y la sutil sonrisa en sus labios revelaba su diversión. Ella conocía las creaciones y habilidades de Mokami, y no había mucho que pudiera sorprenderla ahora. Sin embargo, disfrutaba viendo las reacciones de los demás ante sus extraordinarios talentos. Pronto, el vagón del tren se detuvo y llegaron a su destino.
Salieron del vagón y observaron con asombro y expectación el nuevo entorno. El laboratorio era un espectáculo del genio de Mokami, un testimonio de su peculiaridad. Al igual que su habitación, el laboratorio era espacioso, organizado y equipado con dispositivos y aparatos tecnológicos avanzados. Después de contemplar la escena, Pomni se volvió hacia Mokami y frunció el ceño con confusión. Entonces, Moka-chan, ¿por qué nos trajiste aquí? Mokami los miró con seriedad, su rostro reflejaba una intensidad solemne que no habían visto a menudo. Los traje aquí para demostrarles la profundidad de mi confianza en cada uno de ustedes. Su presencia en mi vida es inmutable, es parte integral de mí, y quiero que lo entiendan. La sala quedó en silencio, la gravedad de sus palabras se hizo sentir, haciendo que el momento pareciera extenderse indefinidamente. Mokami respiró profundamente y continuó, con un tono firme. Pero los secretos que estoy a punto de compartir contigo son preciosos, más valiosos que mi propia vida, incluso. Es por eso que debo ser extremadamente cauteloso al divulgarlos, a pesar de mi confianza en ti. Capítulo 185. Mejora de Kirk. Mientras hablaba, la atmósfera en el laboratorio cambió. Las chicas lo miraron con expresión solemne, entendiendo la importancia del momento. Ikari no es solo una asistente de Toru. Sirve como escudo protector, una herramienta que impide que alguien lea sus pensamientos, salvaguardando así nuestros secretos. Además, me permite localizarla cuando sea necesario. Ella aceptó voluntariamente el implante, entendiendo las implicaciones. Toru asintió ante esto, con la mirada firme, confirmando sus palabras. Mokami dirigió su atención a las chicas restantes, su mirada concentrada y atenta. Mina, Pomni, tengo la misma pregunta para ustedes. ¿Estarían dispuestas a proteger mis secretos? Hubo un momento de silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. El peso de su pregunta y las implicaciones de sus posibles respuestas pesaban sobre ellos. Pomni miró a Mina y luego se volvió hacia Mokami, con los ojos brillantes de determinación. Lo haríamos, Moka-chan. Respondió con firmeza, y Mina hizo eco de su respuesta. Mokami asintió y dejó escapar un suave suspiro, quizás de alivio o de satisfacción. Bien. Eso es bueno. Respondió Mokami sin apartar la mirada de ellos. Una pequeña sonrisa adornó sus labios, señal de su agradecimiento por su lealtad. Hubo una breve pausa antes de que Mina rompiera el silencio. Entonces, ¿nos compraremos un chip como Toru? Preguntó con curiosidad en su voz. Mokami asintió. En efecto. Si te sientes cómodo con ello, puedo organizar el proceso de implantación tan pronto como estés listo. Estoy lista. Dijo Mina al instante, con una mirada decidida, seguida de un suave. Yo también. Dijo Ponji. Mokami dio un paso adelante y sus dedos tocaron suavemente las frentes de Mina y Ponji. Su don de creación se activó y, en un instante casi imperceptible, se formó un pequeño chip dentro de sus mentes, cuyos delicados tentáculos se extendieron para conectarse con las sinapsis de sus cerebros. Cuando el proceso concluyó, el espacio se sintió extrañamente silencioso, cargado de anticipación. Pasó un momento y, casi al mismo tiempo, los ojos de Mina y Pomni se abrieron de par en par, sorprendidos, al oír una voz suave y gentil en sus cabezas. Era como si estuvieran escuchando el eco de un susurro, pero la voz era clara como el cristal. Hola, soy tu asistente personal de inteligencia artificial. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te gustaría llamarme? La voz era femenina, reconfortante, como una brisa tranquila que brindaba consuelo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ponji, sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con la mirada de Mokami. Está hablándome. Murmuró, su voz apenas audible. Está pidiendo un nombre. Los míos también. Dijo Mina, con los ojos muy abiertos y asombrados. ¿Cómo los llamamos? Por un momento, todas las chicas en la sala se miraron entre sí, perdidas en sus pensamientos. ¿Qué tal, Aiko? Sugirió Ponji, con los ojos iluminados por la emoción. Mina inclinó la cabeza, pensando en el nombre. Aiko es un nombre hermoso, Ponji-chan. ¿Y el tuyo? Antes de que Ponji pudiera responder, Toru intervino. ¿Por qué no Akari? ¿Como luz? Es algo simbólico, ¿no? Ponji asintió y su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Sí, me encanta. Será Akari. Repitieron los nombres elegidos a sus respectivas y así, casi al instante, la IA confirmó la elección. Entendido.
Mi nombre es Akari. Entonó la IA de Ponji. Entendido. Mi nombre es Aiko. Dijo la IA de Mina. La sala estaba llena de energía, las chicas charlaban animadamente entre ellas, intercambiando ideas. Momo observaba, con una sonrisa divertida en los labios. Mokami permanecía a cierta distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la escena con una mirada satisfecha en los ojos. A pesar de su actitud normalmente serena, había una chispa de orgullo y satisfacción visible en su mirada. Moka-chan. Empezó Ponji, mirando a Mokami con una mezcla de emoción y curiosidad. ¿Qué más puede hacer Akari? Mokami se rió suavemente. Akari puede ayudarte de muchas maneras. Puede ayudarte con tus estudios, mejorar tu entrenamiento, guiarte en la toma de decisiones y proteger tu mente de intrusiones. Además, Akari y Aiko nos permitirán comunicarnos directamente entre nosotros a través del pensamiento, incluso si estamos separados físicamente. Es increíble, Moka-chan. Dijo Mina entusiasmada, con los ojos brillantes de asombro. Con la ayuda de Aiko, seremos imparables. Entonces, hablemos de mi secreto. Comenzó Mokami, dirigiendo su mirada hacia Toru, que era prácticamente invisible para Ponji y Mina debido a su don. El único indicio de su presencia era su ropa flotante. Mokami y Momo, gracias a sus lentes especiales, podían verla. Ponji y Mina observaron con asombro cómo Mokami se acercaba a las prendas que parecían flotar. Suavemente, tomó la muñeca de Toru, sus dedos presionando suavemente contra su piel. El silencio en la habitación era palpable, la tensión era espesa cuando Mokami activó su don. En el instante siguiente, una chica se materializó ante ellos, rompiendo efectivamente la invisibilidad de Toru. Su cabello era una fascinante mezcla de lima, rubio y rosa, con ondas que caían en cascada sobre sus hombros, reflejando la suave iluminación de la habitación. Sus brillantes ojos de un azul verdoso se destacaban con claridad, encarnando la vibrante vida que había en su interior. Tenía un cuerpo tetona, curvilíneo pero esbelto. La visión que tenían ante ellos era sorprendentemente diferente de la chica invisible que habían conocido. Era como si Mokami hubiera revelado una pintura vibrante escondida debajo de un lienzo en blanco. Sin embargo, la sorpresa y el shock que envolvieron a Mina y Ponji palidecieron en comparación con la reacción de Toru. Rápidamente se quitó los lentes, con los ojos muy abiertos y brillantes. Momo, percibiendo su necesidad, creó un espejo de la nada. Toru corrió hacia él, su reflejo la miró por primera vez. La visión de su propia forma visible le hizo llorar. Emociones sin filtrar brotaron de ella, desde la conmoción hasta la incredulidad, para luego convertirse rápidamente en euforia. En un movimiento impulsivo, se dio la vuelta y abrazó a Mokami, con la voz ahogada por la gratitud. Gracias, Moka-chan, gracias. Repitió con fervor, sus palabras amortiguadas contra el pecho de él. Mokami simplemente asintió y rodeó a Toru con un brazo en un gesto reconfortante. Tenía una suave sonrisa, claramente complacido por el profundo impacto de sus acciones. Mientras tanto, Momo los observaba en silencio, con una sonrisa casi imperceptible tirando de sus labios. Ella conocía las capacidades de Mokami mejor que nadie, y la transformación de Toru no la sorprendió en absoluto. Sin embargo, sintió una tranquila satisfacción al presenciar su felicidad. Capítulo 186. Mejoras corporales. Toru-chan, te ves hermosa. Dijo Mina entusiasmada, con los ojos brillantes de admiración. Ponji hizo eco de su sentimiento, sus ojos fijos en la chica recién visible frente a ellas. Parezco una persona real. Susurró Toru, con voz llena de asombro e incredulidad, mientras sus dedos rozaban suavemente su propio reflejo. Siempre fuiste una persona real, Toru-chan. Dijo Mokami, con voz tranquila pero asertiva. Ahora solo tienes la opción de dejar que los demás te vean. ¿Lo has descubierto? Preguntó Toru en estado de shock, con sus ojos visibles abiertos y brillantes. Sí. Respondió Mokami con voz firme y una calidez sutil envolviendo sus palabras. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Era una sonrisa de logro, de ver finalmente el fruto de su trabajo, pero también una sonrisa de satisfacción, de saber que podía hacer feliz a alguien a quien apreciaba. ¿De qué se trata todo esto, Mokami? Preguntó Ponji con curiosidad en los ojos. La atmósfera estaba cargada de preguntas, cada persona en la sala luchaba con un torrente de pensamientos y emociones. Mi secreto.
Comenzó Mokami, su mirada recorriendo la habitación, asegurándose de tener la atención de todos. Sus ojos, normalmente tranquilos, tenían una chispa intensa mientras continuaba. Puedo crear y alterar seres vivos. Mi Kirk es diferente al de Momo. Se extiende a la alteración de la materia viva. La razón por la que fui a Egipto para mi pasantía se debió al criminal conocido como Camaleón. Los demás asintieron con expresión seria. Habían oído hablar del encuentro de Mokami con Chameleón, pero no estaban al tanto de la magnitud de su misión. Las implicaciones de las palabras de Mokami se estaban asimilando lentamente, abriendo una perspectiva completamente nueva de sus capacidades. Pensé que si podía obtener una muestra de Chameleón, podría alterarla y ayudar a Toru a mejorar su don. Continuó Mokami, con la mirada fija en Toru, que escuchaba con gran atención. Y lo logré ayer mismo. Mina y Ponny se quedaron estupefactos, con la boca abierta mientras intentaban comprender la magnitud de la revelación de Mokami. Crear seres vivos. Alterar peculiaridades. Era un poder más allá de la comprensión humana, algo más propio de un dios. La conmoción de este descubrimiento fue rápidamente reemplazada por una nueva comprensión. Si Mokami los había traído aquí y les había revelado este secreto, ¿eso significaba que eran los siguientes en la fila para una mejora de peculiaridad? Antes de que pudieran expresar sus pensamientos, Toru, todavía asombrada por su nueva visibilidad, expresó sus propias preguntas. Entonces, Moka-chan, ¿quieres decir que puedes alterar cualquier don? ¿Al igual que hiciste con el mío? Mokami asintió. Sí, hasta cierto punto. El grado de modificación depende del don en sí, pero creo que al menos puedo mejorar los que ya posees. Toru intercambió miradas con Mina y Ponny y ambos se entendieron. Mokami les había ofrecido un aumento de poder, una oportunidad de mejorar sus habilidades más allá de sus capacidades naturales. La posibilidad era emocionante, pero también un poco aterradora. Entonces, Moka-chan, ¿qué significa esto? Comenzó Mina, su voz se fue apagando y el resto de su pregunta quedó en el aire. ¿Podrías tener la misma mejora que Toru? Mokami terminó por ella, leyendo la curiosidad y la emoción en su mirada. Posiblemente. Si estás dispuesta, podemos explorar las posibilidades. Un coro de murmullos de asombro llenó la sala. Las chicas se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos por la emoción y la anticipación. Habían visto el impacto del don de Mokami en Toru, y la posibilidad de que sus dones se intensificaran era una perspectiva estimulante. Muy bien. Comenzó Mokami, recorriendo con la mirada a sus novias. Pensemos en sus dones y en las mejores mejoras posibles. Recuerden, no soy solo yo quien toma las decisiones, estamos todos juntos en esto. Sí, y no lo olvides, ya eres increíble con tus habilidades naturales. Intervino Momo, con un tono de apoyo. Moka-chan y yo estamos aquí para guiarte, pero, en última instancia, tú decides hasta dónde llevar esto. Mina inició la discusión, saltando de puntillas con entusiasmo. Entonces, mi Kirk ácido ya me permite controlar la solubilidad y la viscosidad del ácido, y puedo usarlo de manera ofensiva o útil. Ya he aumentado la resistencia de mi piel a mi propio ácido, así que ¿qué sigue? Deshidratación. Intervino Toru, y sus ojos recién visibles se encontraron con los de Mina. Tu don puede ser fatal si se usa en exceso, ya que agota la hidratación de tu cuerpo rápidamente. Mokami asintió con la cabeza. Esa es una buena observación, Toru. Tal vez podríamos estudiar la posibilidad de modificar tu cuerpo para que maneje mejor la deshidratación, Mina. Tu cuerpo podría incluso crear su propia hidratación para contrarrestar los efectos del ácido. Está lejos de las normas humanas, pero creo que es factible. Me gusta esa idea. Respondió Mina emocionada. Sería genial no tener que preocuparnos más por ese inconveniente. ¿Qué más? ¿Qué tal si le agregamos una habilidad ofensiva? Sugirió Ponji. ¿Cómo cambiar la naturaleza del ácido en sí, quizás a un compuesto químico diferente? ¿O agregar otra capa a tu don, algo así como una barrera protectora o un escudo? Es una idea interesante, Ponji. Dijo Mokami, con una expresión pensativa en su rostro. Cambiar la naturaleza del ácido requeriría mucho control, pero no es imposible. La barrera protectora también podría ser un añadido que valga la pena. El potencial es inmenso. Añadió Momo, con un tono lleno de entusiasmo. Ya tienes la capacidad de cambiar las propiedades de tu ácido, por lo que mejorar eso podría proporcionar una gama más amplia de habilidades. La discusión se centró en Ponji y su don cañón de cuernos.
Ahora puedo controlar el tamaño, la forma y las propiedades de mis cuernos. Comenzó Pony, con un tono pensativo. Y puedo usarlos como proyectiles y para volar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué tal si controlas más cuernos a la vez? Sugirió Mina con ojos brillantes. Imagina lo poderoso que serías con un ejército de cuernos a tus órdenes. ¿Pero eso no requeriría una enorme cantidad de concentración? Preguntó Thor con un dejo de preocupación en su voz. Controlar a 4 ya suena desafiante. Tienes razón, Thor, dijo Mokami. Pero no es imposible. Es cuestión de adaptar y acondicionar tu mente para realizar múltiples tareas, algo en lo que podemos trabajar. Además, podríamos considerar agregar más funcionalidad a los cuernos. Ya son fuertes y se pueden controlar de forma remota. Quizás podríamos mejorarlos con algún tipo de absorción o manipulación de energía. Es increíble, exclamó Pony con los ojos muy abiertos por la emoción. Imagínate, mis cuernos absorbiendo y liberando energía. Sería increíble. Al igual que en el caso de Mina, el potencial es inmenso, dijo Mamo con los ojos llenos de emoción. Recuerden, no hay límites. Solo tenemos que pensar más allá de lo normal. Capítulo 187. Juntos, más fuertes. La conversación continuó, las ideas se intercambiaban y cada sugerencia generaba otra, creando una atmósfera vibrante y eléctrica. Mokami los guió a través de la discusión, su actitud tranquila los mantuvo en medio del torbellino de ideas. El bullicio de la discusión fue disminuyendo poco a poco y dio paso a un silencio momentáneo. Mokami aprovechó la pausa para pasar a la siguiente fase de la conversación. Más allá de sus peculiaridades individuales. Comenzó, mientras la sala se calmaba aún más. Creo que también deberíamos considerar la implementación de algunas mejoras corporales básicas. 3 pares de ojos clavados en él, con una mezcla de curiosidad y aprensión reflejada en ellos. ¿Por ejemplo? Preguntó Thor, sus ojos recién visibles reflejaban una curiosidad pensativa. Mokami describió una lista de mejoras. Piel compuesta, huesos reforzados con calcio, fibras musculares de elastómero, material pulmonar esponjoso, órganos bioeléctricos estáticos, órganos regenerativos básicos, inmunidad nanobot básica, conexiones neuronales mejoradas y camuflaje básico. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado del edificio. Mina fue la primera en romper el silencio. Eso suena potente. Pero, ¿qué significan exactamente? Mokami sonrió tranquilizadoramente. Básicamente, estas mejoras fortalecerán su cuerpo físico, aumentarán su resiliencia, mejorarán sus capacidades de curación y le proporcionarán algunas utilidades útiles. ¿Y todos recibiremos estas mejoras? Aclaró Pony, con la voz teñida de asombro. Sí, confirmó Mokami. Creo que estas mejoras proporcionarán una base sólida para cualquier mejora de peculiaridad que decidamos implementar. No solo aumentarán sus capacidades de supervivencia, sino también su rendimiento general. Un murmullo de emoción llenó la sala mientras las chicas asimilaban esta información. Era mucho para asimilar, pero las posibilidades que presentaba eran increíblemente emocionantes. De repente, Mina se volvió hacia Momo, que había estado observando en silencio durante toda la conversación. ¿Y tú, Momo-chan? ¿También te estás haciendo estas mejoras? Momo sonrió serenamente. Oni-chan y yo ya tenemos algo aún mejor. Respondió con un tono alegre pero firme. Mokami asintió con la cabeza y agregó. Hemos estado trabajando en nuestras propias mejoras durante un tiempo. Créame cuando le digo que estamos bien preparados. El recuerdo llegó sin que nadie se lo pidiera, y sus mentes retrocedieron al desgarrador incidente del secuestro de Momo. Mokami se había lanzado a la refriega, en el corazón de la fortaleza enemiga. Las balas habían rebotado en su piel y habían caído al suelo sin causar daño. Sus puños, más duros que el acero, golpeaban a los villanos con una fuerza inquebrantable. Parecía incansable, su respiración se mantenía constante, sin esfuerzo. Era como si se hubiera convertido en una máquina imparable. Mokami. Logró decir Thor finalmente, con un tono de asombro en su voz. En aquel entonces, ¿tú ya estabas mejorada? Mokami asintió con expresión seria. Sí, me sometía a algunas mejoras básicas para aumentar mi destreza física y mi resistencia. Momo y yo hemos estado trabajando en estas mejoras durante bastante tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que eso significaba.
Mokami no solo estaba hablando de posibilidades teóricas. Estaba hablando de cambios que ya había hecho, cambios con los que ya había vivido. Cambios que ya habían salvado vidas. He dividido las mejoras en rangos. Comenzó Mokami, su tono adoptando una cadencia de profesor. El primer rango incluye piel compuesta, huesos reforzados con calcio, fibras musculares elastoméricas, material pulmonar esponjoso, órganos bioeléctricos estáticos, órganos regenerativos básicos, inmunidad básica a nanobots, conexiones neuronales mejoradas y camuflaje básico. Las chicas escuchaban atentamente, con una mezcla de fascinación y aprensión en sus rostros. Eran muy conscientes de las implicaciones de estas mejoras, pero las posibilidades eran tan amplias que resultaba difícil comprenderlas. ¿Y el segundo rango? Preguntó Mina, con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué incluye eso? Mokami sonrió levemente ante su entusiasmo. El segundo rango incluye piel de Kevlar, huesos de fibra de carbono, fibras musculares de nylon, material pulmonar poroso, órganos bioeléctricos pulsados, órganos regenerativos mejorados, inmunidad nanobot mejorada, conexiones neuronales avanzadas, metabolismo avanzado y camuflaje mejorado. Espera, ¿quieres decir que tienes todas estas mejoras? Preguntó Pony con un dejo de incredulidad en su voz. No todas. Respondió Mokami, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tengo las mejoras de segundo rango y algunas de tercer rango. Momo, por otro lado, ya está trabajando en dominar las mejoras de segundo rango. Un silencio atónito se apoderó del aire mientras las chicas asimilaban esta revelación. Los increíbles poderes que Mokami acababa de enumerar no eran solo posibilidades teóricas. Eran mejoras reales y tangibles que ya habían presenciado en acción. Entonces, comenzó Mina, rompiendo el silencio. ¿Cómo empezamos? Momo respondió a la pregunta de Mina con una sonrisa amable y tranquilizadora. No tienes por qué preocuparte, Mina-chan. Comenzó. Este proceso no es tan complicado como parece. En realidad, es bastante sencillo. Con el don de Oni-chan, solo necesita tocarte para comenzar el proceso de mejora. Mokami se sumó a la explicación de Momo, con un tono serio que respaldaba sus palabras. Pero recuerda, no puedo simplemente dotarte de todas las mejoras de una vez. No se trata solo de poseerlas, se trata de que tu cuerpo aprenda a usarlas, a adaptarse. Estarás sufriendo cambios físicos que están lejos de las normas humanas típicas. Miró a Momo y se entendió mutuamente. Como ejemplo, míranos. Momo y yo hemos estado trabajando en nuestras mejoras durante algunos años. Sin embargo, todavía estamos en el proceso de dominar el segundo rango, mientras incorporamos lentamente el tercero. La sala quedó en silencio, el aire se llenó de contemplación mientras Mina, Pony y Toru procesaban la información. Las implicaciones eran a la vez estimulantes y abrumadoras. Toru finalmente rompió el silencio, con la mirada fija en Mokami. ¿Cómo empezamos? Recuéstate. Dijo Mokami, con una sonrisa juguetona en los labios. Como siempre. Sus novias se sonrojaron de distintas tonalidades ante sus palabras burlonas. Ya estaban acostumbradas a la naturaleza coqueta de Mokami, pero había momentos en los que aún lograba tomarlas por sorpresa. Este fue sin duda uno de esos momentos. Moka-chan. Lo regañó Mina en tono juguetón, con las manos en las caderas. Sin embargo, sus ojos delataban el cariño que sentía por él. Una suave risa resonó en la habitación, proveniente de Momo. La imagen de sus hermanas de armas sonrojándose furiosamente ante el comentario juguetón de Mokami era verdaderamente entrañable. Está bien, concedió Mokami, sin perder la sonrisa. Levantó las manos en señal de rendición. Vayamos paso a paso. No es algo que podamos hacer a la ligera. Después de unas risas compartidas, el grupo volvió a un ambiente más serio. Mokami, con Momo a su lado, comenzó a explicar los procedimientos. Comenzarían con el primer rango de mejoras. Mokami recalcó la importancia de comprender los cambios y aprender a controlarlos antes de pasar al siguiente rango. Recuerda. Intervino Momo, con un tono suave pero severo. Ya eres increíble tal como eres. Estas mejoras son solo herramientas para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Durante las siguientes horas, analizaron en profundidad los detalles de cada mejora, discutiendo los pros, los contras, las implicaciones y los requisitos. Las chicas plantearon preguntas, compartieron inquietudes y aportaron sus puntos de vista.
¿Y si algo sale mal? Preguntó Pony en un momento dado, con un dejo de preocupación en su voz. Mokami respondió sin dudarlo, con los ojos llenos de sincera convicción. No permitiré que eso suceda. Y en caso de que ocurra un contratiempo, siempre podemos revertir los cambios. Su respuesta pareció aliviar la preocupación de Pony, pero fue Thor quien habló a continuación. ¿Y cómo se siente? Me refiero a los cambios. No voy a mentir, admitió Mokami, mirándola a los ojos. Al principio puede resultar extraño. Tu cuerpo se sentirá diferente, pero con el tiempo te adaptarás y crecerás. Se convertirá en parte de ti. Eso pareció satisfacer a Thor, y la discusión continuó, centrándose en los detalles de las mejoras, sus posibles aplicaciones y su integración con sus dones existentes. Durante toda la conversación, Mokami se mantuvo sereno y paciente, respondiendo a la avalancha de preguntas, sin perder nunca los estribos ni impacientarse. Momo estaba a su altura en esto, su actitud tranquila y comprensiva les daba a las chicas una sensación de tranquilidad. Cuando terminaron, el ambiente estaba cargado de expectación y de una sensación de camaradería compartida. Era una nueva frontera para todos ellos, un viaje compartido que emprendían. Finalmente, Mokami se aclaró la garganta, llamando su atención. ¿Están listos? Un gesto colectivo de asentimiento resonó en toda la sala. Mokami esbozó una pequeña sonrisa, llena de orgullo y afecto. Muy bien, comencemos. Fue un día que recordarían siempre. El día en que dieron un paso hacia su futuro, aceptando las posibilidades y los desafíos que esto implicaba. Juntos, se encontraban en el umbral de un nuevo viaje, listos para enfrentar lo que les deparara el futuro. Con Mokami a la cabeza y Momo a su lado, sabían que estaban en buenas manos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirts, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.